Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a charlar sobre la ejecución de un proyecto. ¿Cómo funciona la ejecución de un proyecto dentro de Team Foundation Server? En la sesión anterior vimos un poco sobre lo que es el inicio de un proyecto, ¿no? Qué es lo que hay que ir preparando dentro de la planeación antes de ejecutar un proyecto. Ahora vamos a hablar de, ya que tenemos esa planeación, qué sucede dentro de un proyecto basado en la herramienta de Team Foundation Server, cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver un panorama de todo lo que es el potencial de Team Foundation Server en un diagrama. Entonces, al ejecutar un proyecto, primero debemos tener bien claro que hemos validado los requerimientos, llámense PBIs, llámense historias de usuario, que han sido validados y están aprobados por el negocio. Ajá. Luego tenemos que crear la pila de requerimientos o el backlog y la creación de sprints o iteraciones o incrementos del proyecto. Dos, tenemos que validar la estructura de ramas del proyecto, es decir, cómo vamos a trabajar con el proyecto, es decir, cuál va a ser la filosofía, la manera de trabajar, qué tipo de ramas vamos a definir en nuestros proyectos para ir versionando y mantener versiones aisladas, estables, y donde los diferentes equipos de trabajo puedan trabajar sin que se encimen los trabajos, ¿no? Entonces es muy importante aquí determinar cómo opera nuestra organización, cuántos equipos, cómo funciona el desarrollo de software dentro de nuestra organización, si tenemos gente externa, si todos los desarrollos se hacen internos, entonces para saber si se van a crear ramas por la gente que es externa y cómo se va a administrar y manejar estas ramas, o si son internas, si vamos a manejar una rama de desarrollo, si vamos a manejar una rama principal y una rama a lo mejor de releases, o va a haber ramas de calidad, es decir, todo esto tenemos que irlo visualizando. El esquema más sencillo pues es tener una rama de desarrollo y una rama principal, ¿no? Y las ramas de releases. Entonces, una vez que hayamos validado esto, tendremos que validar la arquitectura de la solución, es decir, cuál va a ser el modelo de arquitectura que va a definir la construcción del código fuente de la solución de software. ¿Ok? Entonces este modelo de arquitectura va a definir cuántos proyectos vamos a ir manejando dentro de la solución de Visual Studio. ¿Ok? A lo mejor decíamos cuando definimos que es un team project, hablábamos de este tema, no necesariamente es un proyecto de Visual Studio. Entonces debemos analizar bien la arquitectura de nuestra solución para saber si va a ser una sola solución de Visual Studio o van a ser varias soluciones de Visual Studio. Cada solución de Visual Studio va a conllevar una arquitectura y esta va a estar plasmada a través de los diferentes proyectos que conforman la solución de software. Entonces es muy importante que esto quede al menos bosquejado para poder saber cómo se va a ir creando el software, ¿no? Bajo qué modelo de arquitectura se va a desarrollar el software. Una vez que hemos validado qué tipo de arquitectura es con la que vamos a trabajar, pues lo siguiente sería validar las políticas de check-in, ¿no? Es decir, bajo qué políticas yo me voy a regir para controlar lo que se sube al repositorio, ¿no? Si voy a nada más pedir que compongan un comentario a la hora de subir los cambios, si los voy a asociar a elementos de trabajo, si voy a validar análisis de código, si voy a validar builds a la hora de que hagan check-ins, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a depender del nivel de madurez de mi organización. Ahorita estamos hablando en términos ideales, en términos pues esperados dentro de un nivel bueno de madurez. Y cada quien pues irá poniéndose sus metas, ¿no? Dentro de cada una de sus organizaciones, hasta qué nivel desean ir llegando, o metas en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces se van poniendo metas por tiempo para ver si pueden llegar a cada una de estas metas y al final llegar a un modelo mucho más robusto, ¿no? de lo que tenemos. Después de que ya apliqué las políticas de check-in,
pues a lo mejor ahora sí vamos a subir el código fuente. Ajá. Fíjense que el código fuente no se subió antes. Entonces es muy importante considerar todo lo que hemos mencionado, porque en muchas ocasiones lo primero que se piensa cuando se tiene un TFS es ir y subir el código fuente, ¿no? Y esto no siempre es lo adecuado, ¿no? Hay que validar muchas cosas antes de solo subir un código al repositorio, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener pues una lógica de lo que estamos construyendo, ¿no? Y no simplemente subir el código por subirlo. Entonces, ok, y ya que hemos creado nuestros códigos fuentes en función de lo que hemos validado en la arquitectura y nuestras políticas de checking, entonces construimos las pruebas unitarias. Recordemos que es muy importante, la creación de pruebas unitarias es un detonador importante para poder brincar a mejores prácticas, a un segundo, digamos, el tener una estructura de ramas me va a dar un nivel de madurez, ¿no? El manejar la planeación del proyecto en el Team Foundation me va a dar otro nivel de madurez. Y la creación de pruebas unitarias me va a habilitar otro proceso otro paso más de nivel de madurez, que me va a poder abrir la posibilidad de poder tener otras mejores prácticas dentro del manejo de mi código. Pero sin las pruebas unitarias no es posible llegar a estos otros niveles. Entonces, una vez que ya tengo mis pruebas unitarias, pues entonces quizá también ya puedo crear pruebas automáticas o conocidas en Visual Studio como pruebas de Code UI, ¿ok? Donde yo puedo automatizar pruebas funcionales que son repetitivas, ¿no? Y para poder validar estas pruebas automáticas o de Code UI me van a poder servir para, en algunos casos, para poder hacer pruebas de regresión y no tenerlas que hacer yo manualmente, ¿no? Podemos ejecutar build para las compilaciones automáticas. Esto me va a habilitar otro proceso más de madurez, pero la ejecución del build no es posible si yo no cuento con pruebas unitarias, ¿no? Entonces, para poder habilitar procesos de build, yo necesito forzosamente que tener pruebas unitarias. ¿Ok? Después de la ejecución del build y compilaciones compilaciones automáticas, viene la creación de pruebas funcionales o pruebas manuales, es decir, las pruebas que ejecutamos a través de Test Manager, ¿no? Y una vez que ya tengo yo todo este ciclo, el último paso dentro del proceso de Team Foundation Server es el deployment sobre ambientes de laboratorio para pruebas, ¿no? Es decir, que yo pueda llevar de los ambientes de computador de los developers a ambientes ya de pruebas, pero que son ambientes controlados, ¿no? Donde yo voy a ejecutar mi set de pruebas funcionales, de pruebas automáticas y de pruebas unitarias, si es que tengo pruebas de carga, en un ambiente controlado donde yo voy a poder tener la expectativa de cómo va a funcionar, cómo va a reaccionar la aplicación, la solución, en diferentes sistemas operativos, diferentes características dentro del servidor, de memoria, de capacidad, de tipo de procesador, etcétera, ¿no? Para eso necesito habilitar los ambientes de laboratorio, o mejor conocido en Team Foundation Server como Lab Management. ¿Ok? Esto es un panorama de cómo se ejecutaría un proyecto ya trabajando con Team Foundation Server. ¿Ok? Ahora, la ejecución de un proyecto dentro de lo que hemos visto de planeación de proyectos, pues durante la ejecución de un proyecto debemos identificar los elementos de trabajo para Team Foundation Server. Estos elementos de trabajo básicamente consisten en la creación de tareas, la detección de impedimentos, riesgos o solicitudes de cambio y la creación de errores o bugs. Esto va a depender de cuál es la plantilla de procesos que yo he seleccionado o que yo he decidido utilizar para la creación de mi Team Project. Recuerden que cuando vimos plantilla de procesos comentábamos que la plantilla de proceso es la que me va a dictar cómo se va a comportar un proyecto o un Team Project en Team Foundation Server. Entonces, para la creación de un Team Project yo necesito primero determinar mi plantilla, ¿no? La plantilla de procesos, que es lo que vimos en la fase de inicio, iniciando un proyecto, ¿no? Entonces,
Esto va a depender de la plantilla que seleccionemos, la creación de tareas, impedimentos. ¿Por qué? Porque existen diferentes elementos de trabajo para los diferentes tipos de plantilla. Entonces, por ejemplo, para la plantilla de Scrum tenemos que existe un elemento que se llama característica o feature, del cual tiene elementos hijos que vendría a ser todo lo que es el trabajo pendiente, se maneja a través de elementos de trabajo, o PBIs, y de él nacen las tareas, donde podemos identificar que para este requerimiento o este PBI pueden surgir errores, de donde también pueden generarse tareas. Entonces, ¿quién crea un PBI? Pues lo crea el negocio, ¿no? En Scrum, pues es el Product Owner quien va a definir estos elementos de trabajo, y es el team quien nos va a redactar, ¿no? De la manera, a lo mejor usando la redacción de historias de usuario, o usando una redacción de requerimientos ágiles, ¿no? Entonces el team es el que los pone en una narrativa de requerimientos ágiles o PBIs, y el negocio es quien los valida, y finalmente es el team quien crea las tareas una vez asignado este requerimiento, este PBI a un miembro del team o a varios miembros del team. Son ellos los que crean las tareas, y estas tareas se crean en conjunto. Decíamos que cuando vayan a crear sus tareas, pues si tienen la oportunidad de reunirse todo el team y de discutir cuáles serían las tareas, las van creando en el web portal, y entonces ya van generando sus tareas y las van asignando. ¿Quién crea los bugs o los errores? Pues es el uso. Regularmente son los testers quienes crean estos errores y los asignan, los relacionan a el PBI, en este caso de Scrum, ¿no? Y de él pues van a emanar tareas para la corrección de este error, ¿no? Y el seguimiento de problemas, que se conoce en Scrum como impedimento, ¿no? Un impedimento, habíamos dicho, es algo que no me permite continuar con mi tarea. Es un stopper, algo que me detiene, ¿no? Para no poder. Entonces, es muy importante que documentemos los impedimentos, sean eventos, acontecimientos, situaciones que están impidiendo el cierre de una actividad. Y esto es responsabilidad del Scrum Master, identificar los impedimentos y documentarlos. Porque habíamos comentado en otras sesiones, luego sucede que, bueno, ¿en qué invertiste todas estas horas? Que nomás no veo cómo podemos facturarlas. Bueno, pues las invertí porque el cliente no recibía yo los siguientes insumos. Todo eso se documenta como un impedimento. ¿Para qué? Para que cuando hagamos después el recuento suma de tiempos, ahí salen los tiempos. Y si está documentado, si está generado en Team Foundation Server, es una de las mejores evidencias para decir, ahí está la evidencia, ¿no? Tengo las fechas, tengo los días y tengo el historial de estos impedimentos. ¿Ok? Por eso es muy importante tener esta visión para poder llevar el proceso adecuadamente, ¿no? En la metodología de Agile tenemos lo que es una característica o feature también, de donde también van a generarse, en este caso se llaman casos de usuario o historias de usuario, en la traducción más correcta, y de ahí van a surgir las tareas, ¿no? Y lo mismo, es el team quien crea las tareas, es el negocio quien va a definir las historias de usuario, y es el team a lo mejor también quien va a escribirlas para que el negocio las valide. Las van a compartir, las van a decir, mira, esto es en historias de usuario cómo se escribiría el requerimiento, y estoy cubriendo esto. Es importante que también definamos, eso lo definimos en las características o features, los criterios de aceptación, ¿no? Los criterios de aceptación que vimos en sesiones anteriores se conocen como pruebas de UAT, ¿no? Cómo se va a aprobar, ¿no? el requerimiento, ¿no? La característica. Y finalmente definimos en el seguimiento de errores y problemas el elemento problema o issue en inglés y el elemento error, que es similar al impedimento, ¿no? En Agile se llama problema o issue, y también es en inglés la traducción es tema, es un tema pendiente que tenemos que revisar, y pueden ser situaciones, condiciones, algo que también está impidiendo, ¿no? que suceda algo, ¿no? Entonces, que yo pueda terminar mi tarea, perdón.
Y entonces también aquí existe el elemento error, ajá, donde yo voy a, en este caso se crea el bug, en función también aquí de lo que, en función del caso de la historia de usuario, nada más que aquí aparece dentro de seguimiento y problemas, pero es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Bug. Ok. Luego aquí tenemos en CMMI, tenemos lo mismo, una característica. Aquí definimos también los criterios de aceptación o pruebas de UAT. Luego lo que es en este caso se llama requerimiento. Luego de aquí nacen las tareas. Es similar a la parte de seguimiento y errores en Agile. Tenemos un issue o problema y va también dentro de esta fase de seguimiento y errores se asocian también los errores, ¿no? Los bugs que puedan detectarse dentro de los requerimientos que se van creando o se van completando. Y dentro de la administración es la diferencia entre Agile y CMMI, es esta parte de administración de cambios y riesgos, algo que lo hace completamente diferente a Agile. Esos son estos elementos de trabajo: la solicitud de cambio, riesgo y revisión, que pertenecen al dominio de la administración de cambios y riesgos. Y en solicitud de cambios es cuando hay la necesidad de crear una modificación que puede darse porque quedó corto de alcance, o de repente ya se liberó, pero sucede que el negocio pide, hablábamos de que son metodologías ágiles, que hay un cambio, porque aquello, entonces hay que generar una solicitud de cambio, etcétera, ¿no? O porque a lo mejor fue una solución temporal y después viene la solicitud de cambio para poder darle ya la solución completa, ¿no? Puede ser una solución temporal porque estamos en función de un tiempo y no da tiempo de aplicar la solución completa, entonces para cubrir el requerimiento y llegar al objetivo a tiempo, pues se da una solución temporal. Son escenarios, ¿no?, de cómo puede darse una solicitud de cambio, y después en la siguiente iteración pues hacemos ya bien el cambio, ¿no?, y ahí incluimos la solicitud de cambio. Esto puede ser también riesgos. Eso es muy importante en CMMI, el trabajo con riesgos. Siempre es medir el riesgo, y el riesgo siempre me puede llevar hacia un problema. Es decir, ¿en qué medida es riesgo y en qué medida es problema? El riesgo es mientras todavía no sucede. Cuando ya lo tengo encima, ya se convirtió en un problema o en un issue. ¿Ok? Entonces es importante para CMMI hacer esta distinción. Y el elemento revisión, que el elemento revisión básicamente lo que me va a ayudar es, de lo que ya se supone está aprobado, hay que hacer una revisión. ¿Y quién hace la revisión? Pues el business analyst, ¿no?, para poder validar que realmente la solución cumple con lo que el negocio espera. Y esa revisión pues lo hace en función de los criterios de aceptación. Entonces, por eso es importante que las características o los features cuenten con criterios de aceptación. Son los escenarios para probar. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora que al ejecutar un proyecto, por ejemplo en Scrum, tenemos los siguientes artefactos. Para Scrum ya comentamos estos elementos de trabajo. También tenemos solicitud de comentarios, también lo comentamos en otras sesiones, revisión de comentarios, solicitud de revisión de código, respuesta a revisión de código. Esto se hace a través de control de versiones, lo comentamos. Lo que son los reportes o informes, tenemos todos estos reportes, y lo que es el trabajo con los paneles. A todo esto se le conoce como los artefactos, ¿no? Además de que los artefactos también dentro de un Scrum forman parte de las sesiones de trabajo, ¿no? Entonces, los artefactos dentro de una metodología es todo aquello en lo que me voy a apoyar para poder lograr mi objetivo. Son todos esos objetos de los que yo voy a echar mano para poder lograr ese objetivo. Entonces en Scrum tenemos estos artefactos más las sesiones de trabajo. ¿Ok? En Agile, comentábamos, tenemos igual los elementos de trabajo que ya comentamos, y también solicitud de comentarios, revisión de comentarios, solicitud de revisión de código, respuesta de revisión de código, la notificación de progreso, que son los reportes, que ya también comentamos. Ver el progreso lo podemos ver a través de mi panel, también comentamos esta parte, los paneles de prueba, de compilaciones y errores, ¿no?
Y para la parte de CMMI, igual tenemos artefactos, elementos de trabajo, planear y realizar seguimiento. Estos son los elementos que ya comentamos, los reportes y lo mismo, los paneles, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona esto. En Visual Studio, yo tengo, por ejemplo, este proyecto. Yo aquí ya tengo una aplicación, ¿ok? Que puedo ejecutar, ¿no? Es una aplicación que se conoce como, es una aplicación demo, que se llama Fabric and Fiber. Entonces la voy a ejecutar nada más para que la veamos. Y es es un sistema en ASP.NET MVC para reporte de tickets, ¿no? Ok. Ok. Ok, y ahí está la aplicación, ¿no? Entonces esta aplicación básicamente me sirve para crear tickets y va a ser nuestra solución de prueba, ¿no? Entonces voy a cerrar la solución. Y entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo mi código fuente en ASP.NET MVC y tengo lo que comentábamos, las pruebas unitarias. Entonces es muy importante que cuando construyamos nuestro código, siempre validemos las pruebas unitarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quiero ver la prueba unitaria. Entonces, aquí en OpenTest, y ya me muestra aquí la prueba unitaria. Entonces, hablábamos al inicio de que tener toda la planeación que vimos en la sesión anterior de inicio del proyecto, y ya después es validar la arquitectura, establecer las políticas de check-in, que esto lo vamos a establecer, por ejemplo, en políticas de check-in a nivel del proyecto. Le vamos a decir cuáles son las políticas. Lo vimos también en plantillas. Habilitar múltiples checkouts, es decir, permitir que varios equipos puedan tomar un mismo archivo. Habilitar a lo mejor que siempre tomen la última versión. Y las políticas de check-in es si vamos a querer que se integre con los builds, si vamos a querer que se agreguen comentarios siempre, si vamos a establecer análisis de código, etcétera, ¿no? Entonces si vamos a querer que se asocie a un elemento de trabajo siempre, etc, etc, ¿no? Entonces aquí podemos agregar esas políticas, decirles que agreguen una nota a lo mejor. Entonces eso lo vamos a definir nosotros dentro de cómo queremos trabajar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ejecutar las pruebas unitarias. Ok. Una de ellas falló. Las demás se ejecutaron bien. Ok. Entonces esto es lo que debemos ir validando, porque hablamos también de que si nuestra solución va a estar integrada con un build server. Entonces si yo me voy aquí al build server, puedo saber si voy a ejecutar el build, quién lo va a ejecutar, si lo voy a poner en algún lugar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ejecutar, este es un build manual,
Todos estos son los recursos que yo tengo con Visual Studio Team Foundation Server para poder ir depurando y validando y saber si puedo contar con un software mucho más mejor probado, ¿no? Ya comentábamos que mientras mejor probado esté el código, eso me va a garantizar una mejor calidad, ¿no? de lo que yo estoy entregando. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el reporte que está en curso. ¿Ok? Y puede ser que falle porque estas dos pruebas fallaron, ¿no? Entonces puede ser que me ponga más bien como un warning, ¿no? ¿Ok? Entonces estos son los recursos de los que yo puedo echar mano. Ahorita en lo que se ejecuta la compilación, voy a ir al web portal y les voy a mostrar que también desde aquí podemos revisar, dependiendo de cuál es el nivel de acceso que tenemos en el web portal, podemos revisar también la ejecución del build y las pruebas, ¿no? Okay. Entonces de aquí podemos ver el código, los elementos de trabajo, las compilaciones, que es lo que estábamos haciendo ahorita. Podemos ver el código de lo que hayamos subido. Las ramas que yo creé. En este caso no vamos viendo las compilaciones. Esta es la compilación que yo la definición de build que creé manual y la parte de pruebas, ¿no? Ok. Ok, hasta aquí no he definido ningún escenario de prueba. Y vamos a ver qué pasa ahora con el build. Sigue ejecutándose. Entonces, mientras se ejecuta, podemos ver, por ejemplo, ahora la parte del test manager. Este test manager, que es con la herramienta que vamos a construir las pruebas, pues quién lo va a ejecutar dependiendo, ¿no? Si es Scrum, pues varios miembros pueden jugar diferentes roles, ¿no? Entonces va a depender de por ejemplo, si es Scrum, varios miembros pueden jugar diferentes roles. Si es Agile, pues ya hay roles muy especificados. Entonces en Test Manager, que es esta herramienta, yo voy a poder trabajar con mi plan de pruebas, ¿no? Aquí ya tengo algunos ya grabados. Ajá. Y voy a empezar a ejecutar, por ejemplo. Ahorita estoy en mi plan. Cuando ya estoy haciendo pruebas, me cambio de pestaña. Y entonces aquí yo puedo ya ejecutar mi prueba, ¿no? Por ejemplo, que habíamos visto que era similar, ¿no? A otras, a lo que vimos del feedback tool. Entonces yo ya aquí ya puedo empezar a grabar, ¿no? Y empezar a validar. Ok. Y ir marcando, por ejemplo, aquí mis pasos, ¿no? Ajá, en este caso voy a hacerlo. Estas son pruebas manuales, ¿no? Finalizar mi prueba. Y finalmente cerrar, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces aquí ya puedo ir viendo yo cómo voy a ir generando mi fase de prueba. Y también pues, si voy a ejecutar qué tipo de plan, ¿no? O si voy a filtrarlo, una suite, etcétera. Entonces
hasta aquí tengo ya mi fase de pruebas, pruebas unitarias, pruebas automáticas quizás, ¿ok? Y la ejecución del build. Entonces aquí no funcionó el build, falló. Pudiera ser por algunas que faltara algún tipo, dice aquí no space, no puede ser, habría que revisarlo. Y bueno, ¿no? Entonces todo esto se va documentando, ¿no? Y voy viendo cómo es el avance de mi proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las herramientas con las que contamos para la parte del trabajo con Visual Studio y Team Foundation Server. Y bueno, ya que estamos ejecutando el proyecto, pues por ejemplo, desde el Test Manager podemos crear cuando estamos ejecutando las pruebas podemos crear bugs, que fue algo que no les comenté. Entonces cuando yo estoy ejecutando, desde aquí puedo yo crear bueno, primero inicio mi plan y a lo mejor voy probando, ¿ok? Y desde aquí yo puedo crear un bug. Ajá. Puedo asociar ese bug con esa prueba. Uh-huh. Y entonces ya aquí puedo editar, ¿no? Uh-huh. Entonces, dependiendo, pues lo asocio y lo guardo, ¿no? Ok, doy salvar y close. Uh-huh. Y entonces es como yo voy reuniendo todos esos elementos de trabajo que voy a ir enriqueciendo dentro de mi plan, ¿no? de ejecución de proyectos. Entonces, pues esto fue la demo que acabamos de ver. Y bueno, pues cuando estén ejecutando sus proyectos se van a dar cuenta de ya cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces recordemos que durante estas fases de iteraciones, pues en los incrementos o en las iteraciones, pues se hace todo, ¿no? Desde el desarrollo, pruebas, compilaciones. Entonces es muy importante contar con una herramienta como Team Foundation Server que me pueda automatizar todos estos pues procesos de alguna manera para poder hacer un desarrollo mucho más rápido, mucho más pues mejor de rápido, más veloz, más ágil, que al final pueda ayudarme a llegar a la meta, ¿no? de entregar en tiempo, en forma y sobre todo con calidad, ¿no? Y esto pues es en beneficio de todos dentro de la organización. Pues muchas gracias, espero que esta sesión les haya sido de utilidad.